Shalom, shalom, que el Señor le bendiga rica y abundantemente una vez más con ustedes, compartiendo este tema tan interesante que estamos tratando y venimos enseñando. Y esta noche tenemos una enseñanza maravillosa para que usted, junto a todos sus seres queridos ahí en la casa, en la familia, busque su Biblia, busque su mascota, busque una anotación, su lapicero, todo, para que tome nota importante de lo que vamos a estar compartiendo. Por la gracia de Jehová, estamos aquí una vez más para llevarle a ustedes la bendición y la transformación que produce en nosotros la palabra de Dios. Oremos todos. Padre, gracias por este tiempo. Señor, te pido que sea todo de ti y nada de mí, y que podamos transmitir, oh Dios, en este momento una enseñanza a través de tu santa palabra que transforme corazones, que transforme vida, que transforme familia, naciones y al mundo completo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25 en adelante, vamos a leer algo interesante que yo estoy seguro que ustedes anteriormente han escuchado sobre las 10 vírgenes. Pero vamos a ver algunos detalles, y más ahora que son tan interesantes, ¿verdad? Para poder nosotros comparar las cosas, comparar los tiempos que estamos viviendo con esta parábola profética que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos mostró. Y en el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron y prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Y entonces aquí viene la enseñanza, versículo 13 final, y Jesús dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué interesante nosotros mirar aquí cómo estas 10 vírgenes representan el proceso y el factor tiempo en lo cual Jesús hablaba de su venida. ¿Qué iba a ocurrir a la venida o a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? El versículo 13 dice que esta enseñanza es para que nosotros, la iglesia, estuviésemos velando, vigilando, estando atentos, estando alerta, preparados. Y él dice que para que no nos cojan de sorpresa. Fíjense qué interesante. Pero ¿cuál es la preparación que nos enseña esta parábola? Bueno, primero tenemos que ver la preparación de lo insensato y lo que es lo prudente. Está hablando de una representación general de la iglesia, pero también está hablando y asemejando el reino de Dios, el reino de los cielos. Por eso el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante. El reino de los cielos será parecido a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo.
Nosotros sabemos que la palabra de Dios en el Salmo 165 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la lámpara es la palabra de Dios. La lámpara es la palabra que toma la iglesia, pero note bien importante, todas las vírgenes tenían lámpara. Toda la iglesia tiene lámpara, toda la iglesia tiene la palabra de Dios. Usted mira grupos de religiosos que tienen la palabra de Dios, inclusive idólatras andan con la lámpara, diciendo que tienen lámpara, diciendo esto. Pero el tiempo está pasando y nos damos cuenta, y dice aquí que 5 de ellas eran prudentes y habían 5 insensatas, como quien dice, la mitad de la iglesia es prudente y la mitad de la iglesia entonces es insensata. Pero ¿cuál es la insensatez o cuál es la prudencia? Bueno, una dice que las que son insensatas no tomaron suficiente aceite consigo. No llevaron aceite suficiente. Y dice que las prudentes sí tomaron aceite suficiente en sus vasijas adicionales. ¡Qué maravillosa enseñanza! Porque nosotros tenemos que pensar ahora en 2 elementos: lámpara y aceite. De nada sirve tener la lámpara, que es la palabra de Dios, si no tiene aceite para que esa lámpara se encienda, para que esa lámpara ilumine. Por eso muchas personas tienen la Biblia en su casa cerrada, otros la tienen abierta en el Salmo 91, pero es una lámpara que no tiene aceite, es una lámpara que por sí sola no prende. Entonces las vírgenes, representando a la iglesia, nosotros somos los que tenemos que tener aceite y lámpara. Aleluya. El aceite es para que encienda, para que prenda esa lámpara y pueda iluminar a los demás, y pueda iluminar en medio de la oscuridad. El versículo 5 dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo en venir a reunirse con la novia. Y sabemos claramente que la novia es la iglesia de Cristo y que el esposo está tardando. Algunas personas dicen: ¿y cuándo Cristo viene? ¿Y cuándo que va a volver? Se han dicho por 2000 y tantos años: Cristo viene, pero nunca acaba de llegar. Cristo viene, pero nunca llega. ¿Sabe qué? Y le ha pasado y está pasando hoy en día con tantas personas que se llaman cristianos, tantas personas que se llaman iglesia, que están cabeceando. Pero aquí dice que todas cabecearon, es decir, que hubo un momento o habrá un momento profético en el tiempo que por durar tanto, en el tiempo de nosotros los humanos, para Cristo venir, la iglesia entera se va a dormir. La iglesia entera estará cabeceando y durmiéndose en los laureles. ¿Por qué? Porque Cristo, el esposo, dura mucho para venir. Algunos ya se han desencantado, algunos ya se han desilusionado, otros han tirado la toalla y se han rendido y han dicho: yo no creo eso de que Cristo viene, la Biblia y lo otro. ¿Sabe por qué? Porque no tienen aceite. Por eso el versículo 6 dice: y a la medianoche, aleluya, en un momento inesperado, dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Así que entonces todas aquellas vírgenes, así que la iglesia, se levantaron de nuevo y prepararon y arreglaron sus lámparas. Por eso nosotros seguimos diciendo: Cristo viene, Cristo viene. Estamos viendo cómo el mundo está convulsionado, cómo todo está con los pies boca arriba, aleluya. Y estamos viendo toda esta conmoción y todas estas confusiones, todo este tremendo malestar que tiene todo el mundo. Y ahora la gente entonces: Cristo viene, Cristo viene. Ay, los finales del mundo se están acercando. ¿Y sabe qué? Entonces la iglesia se sacudió, la iglesia se levantó, la iglesia arreglaron sus lámparas. Pero algo interesante ocurrió. Y dice el versículo 8 conmigo, dice: y las insensatas dijeron a la prudente: deben de su aceite, para que nuestra lámpara no se apague. Pero las prudentes le dijeron: no te voy a dar de mi aceite para que se te acabe a ti y se me acabe a mí. Vayan donde los que venden y compren. Muy importante este detalle. Primero vemos que las personas prudentes son las que siempre están guardando para conservar algo.
Y los insensatos son los que lo gastan todo. Pero aquí también tenemos otra enseñanza importante. ¿Por qué eras insensata? Esta parte de la iglesia es como un 50%, ¿verdad? Dice que eran insensatas porque no llevaron aceite adicional de diferentes vasijas para volver a llenar la provisión, su lámpara, llenarla nuevamente antes que se agotara el aceite. Pero déjame decirte, este simbolismo del aceite y de la lámpara representan dos cosas importantes: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite que hace que la palabra de Dios se encienda, que la palabra de Dios resplandezca en nosotros, que brillemos. Así que cuando tenemos que estar constantemente buscando esa llenura del Espíritu Santo, manteniéndonos en la llenura del Espíritu Santo que representa el aceite, para que la lámpara esté ardiendo, que la lámpara esté brillando, que la lámpara esté resplandeciendo. Pero también vemos entonces que estas vírgenes insensatas, un 50%, no tenía suficiente aceite, aunque sí tenía la lámpara. Amado, y esto ocurre hoy en día. Hay cientos de personas que siguen discutiendo, que tienen la Biblia, que tienen la palabra, pero no tienen aceite. No tienen aceite para echar fuera demonios, no tienen aceite para orar por los enfermos, no tienen aceite para tener revelación de Dios, no tienen aceite para estar encendidos en pasión por Jesucristo, pero tienen lámpara. Tome nota, tienen lámpara, es decir, tienen la palabra, pero la palabra, que es la lámpara, si no tiene aceite no prende. Y ahí es un detalle importante que quiero que miremos. Por eso dice, entonces, ¿por qué las otras eran prudentes? Porque tomaron suficiente aceite, tomaron precaución, buscaron llenar su lámpara constantemente. Así que usted y yo, en estos tiempos peligrosos que vivimos, en estos tiempos que estamos esperando que Cristo regrese ya a la tierra, porque todas las señales están dadas, las evidencias están dadas, todo está dado de que Cristo viene pronto. Y entonces las prudentes tomaron lámpara, tomaron aceite para llenar su lámpara adicional. Además, tenían pendiente la llegada del novio. ¿Qué significa esto entonces, lo que le traduce? Que también habemos mucho y hay congregación, el 50% tiene la lámpara y tiene el aceite, tiene la palabra y tiene el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios la tienen en la boca, pero tienen aceite y están buscando llenura constante, con retiro, con ayuno, metiéndose con Dios, buscando de Dios, adorando a Dios, alabando a Dios, clamando al Señor para buscar esa llenura constante, para tener aceite suficiente en la espera que tenemos que tener, que nuestro Cristo Redentor viene a buscarnos de nuevo. Pero tenemos que tener aceite. Hay que tener aceite para echarle a la lámpara constantemente. Y aunque te esté durmiendo y aunque esté cabeceando, yo espero que tú seas del 50% que tiene aceite. Yo espero que tú seas de los que cuando se levanten, aleluya, en este tiempo, cuando te sacudas de lo que estás durmiendo ahí, de esa pesadez que tiene y de esa cosa, que se encienda de nuevo la lámpara de Dios, que se encienda de nuevo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos quedemos fuera. Porque hay que tener aceite para que la lámpara siga brillando. Porque si vemos nosotros en el versículo 10 en adelante, dice, pero que mientras las insensatas iban a comprar, buscando a ver dónde encontraban unción, lo dije, buscando a ver dónde encontraban llenura, buscando a ver dónde encontraban aceite, llegó el esposo. Llegó el esposo. Y por eso dice en un corito que dice que las que estaban apercibidas se fueron con él. Y vemos aquí en el versículo 11 y dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Así que cuando las insensatas vieron ya la llegada del Señor, fueron a decirle, déjame entrar porque la puerta se cerró. Y es exactamente lo que va a pasar. Cuando Cristo venga, cuando Cristo aparezca nuevamente a levantar su iglesia, aleluya, los que estén durmiendo, los que estén sin aceite, los que estén sin fuego de Dios, los que están apagados, que están tristes, depresivos, y aunque están tristes dicen, sí, yo tengo la Biblia, y están depresivos, sí, yo tengo la palabra de Dios, y están fríos espiritualmente, pero dicen que tienen la
la palabra. Dicen que tiene, sí, y usted puede tener la palabra, pero no tener aceite para que la lámpara se encienda. Y dice claramente que cuando vino el esposo, levantó y se llevó a la que estaba prudente, la que estaba llena de fuego de Dios, llena de aceite de Dios, llena de pasión por Cristo. Fueron levantadas y se fueron con el esposo y se cerró la puerta. Muy interesante en el versículo 11 y el versículo 10, la parte final, y se cerró la puerta. Se cerró. Y vinieron las insensatas: ábrenos, Señor. Y él le dijo: nunca los conocí, nunca sé quién eran ustedes. Iban a decir, ¿verdad? Más él respondiendo le dijo: no la conozco. El versículo 13, y dice, esta es la palabra, la clave, el versículo 13 de esta parábola, Mateo 25, 13. Velad, estar vigilante, estar pendiente, vigilante, mire, velad. ¿Estamos velando? ¿Estamos nosotros vigilando? ¿Estamos nosotros pendientes de los tiempos y de las sazones? ¿Estamos nosotros pendientes de cómo está la iglesia? ¿De cómo están muchas personas en el mundo entero? ¿Cómo están? Mire, por ejemplo, podemos mirar ahora la ilustración en Europa. Por muchos años la iglesia totalmente fría en Europa. Por muchos años la iglesia sin lámpara, sin aceite. No se levanta un predicador europeo, no se levanta un gran hombre de Dios por allá, porque están fríos, totalmente apagados. La mitad del mundo que se llaman cristianos, sin fuego por Dios, solamente así con la palabra, con la lámpara. Pero recuérdate que la más importante de este estudio es fijarnos nosotros que la lámpara, si no tiene aceite, no sirve de nada. Una vida cristiana, aunque usted tenga la Biblia, si no está lleno del fuego del Espíritu Santo, si no está lleno de la pasión por las almas perdidas, si no está lleno del fuego de Dios en medio de la congregación, en medio de la familia, en medio de tu comunidad de temor, si tú no tienes ese fuego, es decir que esa lámpara está apagada y de nada sirve. Por eso hasta los brujos usan la Biblia, hasta los santeros usan la Biblia, hasta los idólatras usan la Biblia, hasta los impíos usan la Biblia. Tienen lámpara, pero no tienen aceite. Y vemos entonces que el punto principal está en estar vigilando, estar vigilante. Porque Jesús dice: porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ni usted ni yo sabemos cuándo Cristo viene, ni el día ni la hora. Por eso tenemos que estar hoy como si fuera que el Señor viene hoy. Y si el Señor nos permite el día de mañana, también mañana tenemos que estar encendidos, aleluya, con pasión, porque no sabemos si Cristo viene mañana, no sabemos si viene pasado mañana, no sabemos la hora, no sabemos el tiempo. Pero a la iglesia se le ordena estar vigilante, estar pendiente, estar como si fuéramos un watchman, aleluya, un guardián, vigilando constante. ¿Por qué? Porque Cristo viene y el que no tenga aceite para resistir las pruebas, el que no tenga aceite para que su lámpara esté encendida, entonces se quedará fuera. Y usted dirá: ahí está el pastor diciendo que se van a quedar fuera. Pero a mí alguien me dijo que no, que todos no vamos, que todos entramos. Pues déjame decirte, esos son falsas enseñanzas, esos son falsas doctrinas. Porque el Señor ilustró claramente cómo aparecía el reino de Dios, que es el donde estamos ahora, porque ya el reino está en medio nuestro. Y dice que el reino de Dios era semejante a. Y ahí compara entonces y da las 10 vírgenes, 5 y 5, ¿verdad? 5 sabias y 5 no sabias. 5 inteligentes que están siempre llenándose de la palabra de Dios, que están siempre llenándose del Espíritu Santo, que están siempre encendidas para Cristo. Y 5, la mitad, que no están encendidas, que no están brillando, que no están atentas, que no están vigilando. Sería bueno preguntarnos ahora, en conclusión, ¿en cuál por ciento estamos? ¿En qué por ciento nos encontramos? ¿En qué grupo de la Virgen estamos? ¿En los que están sin aceite, aunque tienen la lámpara, pero no tienen aceite?
o en los que tienen la lámpara y tienen aceite. Traduciéndolo en un lenguaje sencillo, ¿estás tú solamente en la gente que tiene la Biblia debajo del brazo, o tiene la Biblia en la casa, o tiene la Biblia en algún lugar y solamente tienen la Biblia, pero no tienen llenura del Espíritu Santo, no tienen santidad, no se le ha sanado la lengua, no se le ha sanado los ojos, no se le ha sanado la arrogancia? El Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo todavía tú no le has permitido que queme todas esas cosas mundanas. Entonces, aunque tenga la palabra, si no tiene el Espíritu Santo, por eso no la puede entender. Por eso mucha gente dice, no, la Biblia no se puede entender. Muchas personas dicen, la Biblia, eso es muy difícil de entender. No, la palabra de Dios no es difícil de entender cuando tú tienes el aceite para que se prenda. La palabra de Dios no es difícil de comprender cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, de la sabiduría del Espíritu Santo, de la inteligencia del Espíritu Santo, para comprender la lectura de la lámpara que es la palabra. Y Cristo dice en su palabra, vigilad, estar atento, porque no sabemos cuándo el Hijo del Hombre viene. Yo te motivo a que tú sigas atento y vigilante. También te motivo a que tú continúes apoyando este ministerio y que tú continúes apoyando la labor de la iglesia, para nosotros continuar llevando esta palabra de sabiduría, esta palabra de ciencia reveladora a la vida de las personas. Recuerda, no es suficiente tener la Biblia. No es suficiente tener la Biblia. No lo es. Hay que tener la Biblia y el Espíritu Santo. Hay que tener la lámpara y el aceite. Que la paz del Señor sea con ustedes. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Y que la revelación que el Espíritu nos trae produzca en nosotros no solamente el querer tener la Biblia, sino también tener el aceite, la palabra de Dios en nuestros corazones. Que Dios le bendiga rica y abundantemente, y será hasta la próxima. Shalom.